La comunidad de Autodesk en español le da la bienvenida a todos los presentes. En esta ocasión vamos a estar disfrutando de un webinar en el área de AutoCAD Civil 3D. Vamos a estar analizando un tema muy importante con respecto a la gestión de proyectos. El tema que estará tratando nuestro expert elite es gestión de datos de proyectos de infraestructuras utilizando acceso directo a datos, Data Shortcut, es decir, estos que se conocen como Data Shortcut. Nuestro expositor en esta ocasión es Martín Mesa Mendoza. Martín Mesa es miembro del programa de Autodesk Expert Elite. Es un ingeniero civil que tiene certificación en AutoCAD Civil 3D, Autodesk Certified Professional. También es miembro del programa de Beta Tester de Civil 3D y de InfraWorld. Vamos a dar paso a Martín para que nos exponga todos los hechos relacionados con el tema gestión de datos de proyectos de infraestructuras utilizando acceso directo a datos, conocidos como Data Shortcut. Luego daremos espacio para que puedan hacer sus preguntas. Martín, te convertiré en presentador y a partir de este instante podrás ya estar hablando. Adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. Adelante. Ok, Perfecto. muchas gracias. Bien, antes que nada, muchas gracias a todos por su asistencia a este webinar. Gracias a ti, Arturo, por la introducción. El tema que estaremos abordando en este seminario web, como ya fue mencionado, es acerca de la gestión de datos de proyectos de infraestructura utilizando acceso directo a datos o Data Shortcut, los cuales son una de las principales herramientas de gran potencial para gestionar proyectos de ingeniería dentro de Civil 3D. Bien, dentro del contenido preparado para este seminario web, estaremos abordando los siguientes puntos. Primero, nos vamos a enfocar en el objetivo o la finalidad de este seminario web. Luego, como una introducción, veremos la definición y en qué consisten los accesos directos a datos. Posteriormente, hablaremos de algunos beneficios que nos brinda el uso de estos accesos directos a datos en la gestión de nuestros proyectos, para luego realizar un breve ejemplo de aplicación. Luego tendremos las conclusiones de esta webinar y finalmente un espacio para preguntas y respuestas. Bien. Entre los objetivos tenemos principalmente el de conocer el flujo de trabajo con accesos directos a datos. Veremos las bondades que nos ofrece este flujo de trabajo. También está el de crear un proyecto, ¿verdad?, con accesos directos a datos. En este punto veremos cómo establecer una carpeta de trabajo donde vamos a almacenar este tipo de proyectos, y también así como la selección o creación de una plantilla que nos va a ayudar a organizar y administrar de manera ordenada todos los archivos de nuestro proyecto. También está el de crear archivos con objetos de referencia a datos, conocidos también o denominados también dentro de este flujo de trabajo como un archivo consumidor, en el cual vamos a hacer lectura o crear una referencia a datos de un objeto que reside dentro de otro dibujo. También veremos cómo utilizar el cuadro de diálogo Manage Data Shortcut, en este caso para reemplazar una referencia existente por otro acceso directo a datos. Finalmente vamos a compartir estos archivos utilizando el comando iTransmit. Veremos las bondades que este comando nos ofrece. Bien, como definición, tenemos que un acceso directo a datos es un vínculo o enlace entre dibujos que permite crear una copia de referencia completa de un objeto inteligente de Civil 3D dentro de uno o varios archivos, con el objetivo de que estos archivos, estos dibujos sean más flexibles y manejables dentro de Civil 3D. Así como también nos va a permitir dividir la carga de trabajo, especialmente cuando los proyectos son grandes, entre los distintos miembros de un equipo técnico. Bien, dentro de este esquema que vemos en pantalla, se muestra una estructura básica de la relación entre dibujos cuando estamos trabajando en este flujo de trabajo con Data Shortcut. Por ejemplo, en un primer nivel vamos a tener todos los objetos de diseño en archivos separados y luego, a través del Data Shortcut, vamos nosotros a hacer lectura de toda esta información en un solo archivo o, dependiendo del tamaño del proyecto, en varios archivos, en los cuales vamos a crear una referencia a datos de estos objetos originales, manteniendo o conservando sus propiedades y geometría de dichos objetos. Bien, básicamente este va a ser el flujo de trabajo con Data Shortcut. Vamos a tener un grupo de archivos en los cuales van a residir objetos de diseño
los cuales vamos a hacer lectura de ellos a través del data shortcut en diferentes archivos llamados archivo consumidor. Bien, dentro de los beneficios que nos brinda el uso de acceso directo a datos, tenemos que va a aumentar la productividad en los diseños. Esto se debe a que una de las principales características de los accesos directos a datos es que nos va a permitir colaborar con los demás miembros de un equipo de trabajo, especialmente cuando este proyecto es grande, es extenso y requiere del diseño de muchas especialidades. También evita la sobrecarga de datos en los archivos. Por ejemplo, actualmente la mayoría de los usuarios crean sus modelos con todos los objetos de diseño dentro de un mismo archivo, haciendo que este dibujo se torne pesado y difícil de manejar dentro de Civil 3D. Más cuando estamos trabajando con una superficie extensa que requiera o exija de un buen computador o una buena computadora para procesar estos datos. Entonces, si implementamos los accesos directos a datos, vamos a poder separar estos objetos de diseño o estos elementos de diseño en diferentes archivos, haciendo que estos dibujos se mantengan en su tamaño mínimo, permitiendo que sean más flexibles a la hora de trabajarlos dentro de Civil 3D. También tenemos que proporcionar un nivel de seguridad adicional a los archivos de diseño. ¿Qué significa esto? Bueno, si tenemos todos los objetos de diseño en un mismo archivo y este archivo se llega a corromper o lo elimina cualquier otro miembro de nuestro equipo de trabajo, lo que hacemos habitualmente es que recurrimos a un archivo back o alguna copia de seguridad del sistema para rehacer nuevamente el trabajo que ya teníamos partiendo de la última vez que se guardó o que ¿verdad? Se salvó en este archivo de respaldo y empezar desde ese punto. Pero en algunos casos ocurre que tampoco contamos con estos archivos de respaldo, entonces tenemos que crear prácticamente todo el modelo. En cambio, si utilizamos la tecnología de acceso directo a datos para separar estos objetos de diseño en archivos diferentes y uno de estos archivos se llega a corromper o lo perdemos por accidente, únicamente los objetos o elementos que estaban dentro de ese archivo van a ser lo que tenemos que volver a reelaborar y no todo el proyecto entero. Otro beneficio es que la comunicación entre dibujos va a ser dinámica. Por ejemplo, todos los cambios que nosotros hagamos en nuestro archivo fuente, ¿verdad? En nuestro archivo fuente donde va a residir nuestro objeto fuente, nuestro objeto inteligente y dinámico de Civil 3D, se van a transmitir de manera dinámica hacia el archivo consumidor donde estamos haciendo lectura de esta referencia a datos. Todo esto a través del acceso directo a datos. Bien. El procedimiento a seguir para utilizar estos accesos directos a datos es muy sencillo. Básicamente se resume en estos 4 pasos que vemos acá en pantalla. Lo primero que debemos realizar es definir la carpeta de trabajo donde vamos a almacenar este tipo de proyectos. El segundo paso es crear la carpeta de proyectos propia donde se van a almacenar los accesos directos a datos. El tercer paso es crear los accesos directos a datos a partir de un objeto fuente, un objeto inteligente y dinámico de Civil 3D. Y el último paso es crear referencias a estos objetos fuente dentro de otro archivo denominado archivo consumidor. Bien, ¿y dónde encontramos las herramientas para poder administrar este proceso? Tenemos 3 alternativas. La primera es directamente en la pestaña Prospector, tenemos un nodo, vamos a localizar ahí un nodo llamado Data Shortcut, donde podemos administrar este procedimiento. Lo segundo sería en la pestaña Manage, en el ribbon o cinta de opciones, vamos a encontrar ahí o vamos a disponer de un panel completo para la administración de estos accesos directos a datos. Luego, dentro del mismo panel Data Shortcut, hay una opción llamada Manage Data Shortcut, que si damos clic en esa opción nos va a habilitar un cuadro de diálogo llamado Data Shortcut Manager, que nos va a permitir también administrar este tipo de procedimientos. Bien, vamos ahora a pasar a realizar el ejemplo de aplicación. Voy a ir a Civil 3D. Estando acá en Civil 3D, voy a ir al Toolspace, a la pestaña Prospector. En el árbol de Prospector encontramos 2 nodos. El primero correspondiente a la administración de todos los objetos que podemos manejar dentro de este dibujo. Ya conocemos este nodo, ya conocemos todos estos objetos. Y el segundo nodo, en la parte inferior, es el nodo de acceso directo a datos. Desplegamos este nodo, vamos a visualizar todos los objetos que permiten ser compartidos o manejados con acceso directo a datos. En este caso, específicamente, estamos hablando de las superficies, alineaciones, redes de tubería a gravedad, redes de tubería a presión, corredores y grupos de vistas de impresión.
Bien, entonces vamos a iniciar con el procedimiento. Si recuerdan, el primer paso sería definir la carpeta de trabajo. Entonces voy a seleccionar el nodo de acceso directo a datos, voy a hacer clic derecho y voy a seleccionar la opción establecer carpeta de trabajo. Voy a dar clic. En el buscador de Windows voy a rutear esa carpeta. Voy a seleccionar en este caso el disco C, ¿verdad? Aquí en esta área podemos visualizar estas dos carpetas, una llamada Civil 3D Project Template, en la cual está almacenada una plantilla que vamos a utilizar más adelante de manera opcional para poder organizar nuestros archivos, y también tenemos la carpeta Civil 3D Project. Ambas carpetas son creadas por el sistema al mismo tiempo que se instala el programa. Entonces, en este caso voy a seleccionar Civil 3D Project, que es la carpeta por defecto que Civil 3D dispone para que almacenemos este tipo de proyectos. Voy a seleccionarla y voy a dar clic en la opción seleccionar carpeta. Con esto ya hemos realizado el primer paso del procedimiento. El segundo paso es crear la carpeta de proyectos de acceso directo a datos. Bien, voy a seleccionar nuevamente el nodo. Podemos observar que en este momento el nodo y todos los demás elementos están vacíos, no tenemos ningún dato, ¿verdad? Voy a seleccionar el nodo, voy a dar clic derecho y voy a seleccionar ahora la opción de crear una nueva carpeta de proyecto para acceso directo a datos. Voy a dar clic. En esta ventana que podemos visualizar en pantalla, en la parte superior, logramos ver la carpeta de proyecto, la carpeta de trabajo que hemos definido en el primer paso, y está correcto. Bien, ahora podemos asignarle un nombre a este proyecto. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer un ejercicio con una alineación, un trazo vial. Entonces vamos a colocar el nombre de proyecto vial. Podemos colocar la fecha del día de hoy. Podemos escribir opcionalmente una descripción, y de manera opcional también podemos seleccionar una plantilla para administrar todos los archivos de nuestro proyecto. Si observan, al dar clic en esta opción, en esta parte de acá abajo, se me habilita este elemento. Este elemento corresponde a esa plantilla de proyecto que me va a servir para organizar todos mis archivos. Esta plantilla se localiza dentro de esta dirección, en la unidad C de mi computadora, en la carpeta Civil 3D Project antes mencionada. Voy a dar clic en este icono con los 3 puntos. Voy a ir a rutear esa carpeta, voy a ir al disco C y la tenemos por esta parte. Voy a seleccionarla, voy a acceder a ella y logramos visualizar esa plantilla dentro de esta carpeta. Entonces, ¿en qué consiste esta plantilla? Bien, consiste en un conjunto o grupo de carpetas y subcarpetas que nos van a permitir organizar y administrar de manera ordenada todos los archivos referentes al proyecto. Voy a acceder a esta plantilla y logramos visualizar un conjunto de subcarpetas clasificadas por el tipo de archivo que nosotros vayamos a almacenar en ellas. Por ejemplo, tenemos la carpeta documentos, en la cual podemos almacenar cualquier tipo de documento referentes, por ejemplo, a las especificaciones técnicas del proyecto, contrataciones, podemos almacenar manuales, especificaciones técnicas, etc. También contamos con una carpeta específica para referencia externa de AutoCAD. Por ejemplo, si deseamos representar alguna información adicional dentro de nuestro proyecto, perfectamente podemos almacenarlo dentro de esta carpeta. También tenemos la carpeta llamada dibujos de producción, que en nuestro caso podrían ser los planos de producción, podrían ser los planos finales, los entregables, etc. Tenemos también otra carpeta específica para reportes. Acá podemos almacenar todos los reportes de topografía, los reportes de alineamientos, perfiles, etc. Y por último tenemos la carpeta específica para los dibujos fuente. En estos dibujos fuente o archivos fuente es donde van a residir los objetos dinámicos e inteligentes de Civil 3D. Si accedo a esta carpeta, podemos visualizar otro conjunto de subcarpetas clasificadas por el tipo de objeto. Podemos observar acá que tenemos carpetas para alineamientos, redes de tubería, redes a presión, superficie y grupos de vista de impresión. Es decir, si nosotros creamos un archivo y dentro de él creamos una superficie, ese archivo, para tener un mejor control de él y saber dónde va a estar ubicado, venimos y lo colocamos dentro de esta carpeta de superficie. Si creamos un archivo que contiene alineaciones, venimos y lo colocamos dentro de esta carpeta alineamientos. Así podemos llevar un mejor control de saber la ubicación correcta de donde podemos encontrar todos los archivos. Entonces podemos darnos cuenta que esta carpeta es muy útil. Voy a ir atrás. Ahora, si esta carpeta no es adecuada para nuestro proyecto o no cumple con nuestros requerimientos, nosotros perfectamente podemos crear una carpeta personalizada. En este caso voy a sacar una copia de esta carpeta, de esta plantilla, voy a copiarla y voy a pegarla en este mismo lugar.
Voy a cambiarle el nombre. Por ejemplo, voy a asignarle el nombre de plantilla personalizada. Plantilla personalizada. Bien, voy a acceder a esta carpeta y puedo modificar y renombrar cualquiera de estas carpetas si deseo. En este caso, bueno, por ejemplo, vamos a renombrar esta carpeta, por ejemplo, vamos a colocarle el nombre de fuente. Incluso podemos agregar otra carpeta, podemos crear una nueva carpeta, por ejemplo, si estamos trabajando con un proyecto hidráulico, podemos agregar acá, por ejemplo, modelos hidráulicos. Y así podemos ir agregando más carpetas dependiendo de nuestros requerimientos. Voy a ir atrás, voy a seleccionar la carpeta Civil 3D Project Templates y ahora voy a dar clic en la opción seleccionar carpeta. Podemos ver que ahora en esta área se me visualiza la plantilla que hemos personalizado o que hemos creado. Voy a seleccionarla y finalmente voy a dar clic en OK. Al dar clic en OK voy a irme al prospector, nuevamente a mi nodo de acceso directo a datos, y ahora podemos visualizar la ruta completa de ese proyecto. Podemos observar que se ha alojado dentro de la unidad C de mi computadora, dentro de la carpeta por defecto Civil 3D Project, y obtenemos acá lo que es el nombre del proyecto. Bien, con esto hemos ya realizado el segundo paso. Ahora bien, cabe mencionar que una de las ventajas de utilizar acceso directo a datos es que también nosotros podemos trabajar en un entorno de red. En este caso, cuando trabajamos en un entorno de red, tanto la carpeta de trabajo como la carpeta de proyecto deben estar almacenadas en una unidad de red, de tal manera que todos los usuarios que estemos conectados a esa red podamos tener acceso a este proyecto y a todos sus archivos. Bien, ahora el tercer paso sería crear los accesos directos a datos. Bien, antes de eso voy a irme a mi disco C, voy a acceder a la carpeta Civil 3D Project y podemos visualizar que ahora se ha creado efectivamente mi proyecto vial dentro de esta carpeta Civil 3D Project. Voy a acceder a esta carpeta y logramos visualizar la estructura de carpetas que se han creado a partir de la plantilla que nosotros seleccionamos. Adicional a estas carpetas se ha creado una nueva carpeta llamada Shortcut. En esta carpeta es donde se va a almacenar de manera automática todos los shortcuts que nosotros creemos de nuestros objetos dinámicos e inteligentes de Civil 3D. Si yo accedo a esta carpeta, podemos visualizar otro conjunto de subcarpetas y archivos que nos van a permitir almacenar dentro de cada una de ellas, dependiendo del tipo de objeto que vayamos a crear, el shortcut. Así se va a almacenar en cada una de estas carpetas. Por ejemplo, si creamos un shortcut de una alineación, dentro de estas carpetas se va a almacenar o crear un archivo con formato LangXML o XML en el cual va a estar almacenado el acceso directo a ese objeto de alineación. Lo mismo para los demás objetos. Voy a volver atrás. Voy a ir ahora a Civil 3D y vamos a continuar con el tercer paso. El tercer paso consiste en crear los accesos directos a datos. Para ello necesitamos un archivo de origen o un objeto de diseño de Civil 3D. Voy a abrir un archivo que ya tengo preparado llamado topografía. Voy a abrirlo. Podemos observar que tengo una topografía, una superficie. Vamos a ir al prospector. Podemos observar que acá en la colección de superficies se visualiza la superficie llamada terreno natural. Podemos entrar a sus propiedades, visualizar, ¿verdad? Las estadísticas. Podemos observar acá. Tenemos una superficie aproximadamente de unas 78 hectáreas. Bien, ahora voy a crear el acceso directo a datos de esta superficie. Voy a venirme nuevamente al nodo. Podemos observar que en las colecciones de acceso directo a datos todavía no tengo ningún dato porque no he creado ningún acceso directo a datos todavía. Entonces voy a seleccionar nuevamente el nodo, voy a dar clic derecho y puedo seleccionar la opción ahora crear data shortcut, crear el data shortcut. O puedo venirme a la pestaña Manage, aquí arriba en el ribbon o centro de opciones, y en la pestaña Manage, en el panel Data Shortcut, puedo dar clic al botón Crear Data Shortcut. Ambas opciones me van a dar el mismo resultado. Vamos a probar con esta, voy a dar clic. Automáticamente vamos a visualizar esta ventana de creación de accesos directos a datos. Acá el programa me está solicitando que seleccione el objeto que yo quiero compartir o manejar como acceso directo a datos. En este caso, aquí en esta área de los objetos, se me van a ubicar en una lista todos los objetos que están dentro del archivo. En este caso solamente tenemos la superficie. Voy a seleccionar esta superficie y voy a dar OK.
Automáticamente ya se ha creado el shortcut. ¿Y dónde podemos ver ese shortcut? Me voy a ir nuevamente a Prospector y ahora podemos visualizar que la colección de superficie tiene un dato dentro de ella. Voy a desplegar y podemos observar acá que ya hemos creado el shortcut. Perfecto, ya hemos realizado 3 pasos, falta el último paso. El último paso consiste en crear la referencia a datos de ese objeto fuente a través del shortcut que hemos creado. Para ello, entonces voy a cerrar este archivo. Bien, antes de eso voy a almacenarlo, voy a guardarlo, voy a empezar a hacer uso de mis carpetas. Voy a empezar a hacer uso de mis carpetas. En este caso voy a eliminar este shortcut, voy a removerlo. Voy a irme a la carpeta de Civil 3D Project, voy a entrar a esta carpeta, voy a entrar a Shortcut, voy a entrar a Superficies y podemos observar que en esta carpeta debió haberse creado el shortcut, pero lo removí porque antes debía de haber guardado mi archivo ya en una de las carpetas que he creado a partir de la plantilla. Entonces voy a empezar a almacenar estos archivos, voy a empezar a organizarlos dentro de mi proyecto. Voy a ir al disco C, voy a entrar a Civil 3D Project, voy a entrar al proyecto vial, voy a entrar acá a la carpeta de archivos fuente y dentro de esta carpeta voy a guardar este archivo como 01 topografía existente. Voy a salvarlo y ahora sí voy a crear el shortcut. Vamos a ir a Manage nuevamente, crear Data Shortcut. Voy a seleccionar nuevamente mi superficie y voy a dar OK. Para corroborar si se ha creado dentro de mi proyecto, voy a ir al disco C, ¿verdad? Acá al disco C, voy a acceder nuevamente a Suite de Project, a mi proyecto, a la carpeta Shortcut. Y en superficie debe existir ahora ese archivo con formato XML. Podemos observarlo, acá está. Bien, acá podemos observar el formato, es un formato de lectura, un archivo de lectura XML. Bien, entonces lo hemos hecho correctamente. Voy a volverme a Civil 3D, voy a cerrar ya este archivo, voy a abrir un nuevo archivo, En este archivo vamos a crear el paso número 4, que sería crear la referencia de ese objeto. Entonces voy a venirme acá a mi nuevo Data Shortcut, voy a desplegar la colección de superficies y voy a seleccionar ahora el acceso directo a datos de esa superficie, de ese objeto dinámico e inteligente de Civil 3D. Voy a dar clic derecho y voy a seleccionar la opción crear referencia. En esta ventana que me aparece acá de crear referencias de superficie, nosotros podemos editar estos valores. Voy a entrar acá a la parte de estilo. Yo recomiendo no renombrar este nombre para saber a cuál objeto estoy haciendo referencia. Únicamente podemos acá cambiar el estilo. Podemos observar que podemos asignarle un estilo diferente al que tiene la superficie original. En este caso voy a asignarle el estilo contorno 1 a 5 background. Voy a aceptar y voy a decir OK. Bien, voy a hacer un zoom extense de este objeto y podemos visualizar que se ha creado efectivamente mi topografía. A simple vista no podemos notar ninguna diferencia con esta superficie que ha sido creada a partir de un Data Shortcut con una superficie que se crea de la manera convencional. Incluso puedo venirme a las anotaciones, puedo empezar a documentar esta superficie, puedo irme a superficie y asignar, por ejemplo, las etiquetas de contorno múltiple. Podemos observar que podemos etiquetar estas curvas de nivel como si fuera nuestra superficie original. Podemos observar que estamos haciendo acceso a esos datos de la superficie. Bien, incluso puedo entrar a las propiedades de esta superficie, puedo venirme acá a la pestaña Análisis y podemos realizar cualquier análisis que ya conocemos que se realizan a las superficies. Puedo venirme a la pestaña Estadísticas y puedo verificar y corroborar estos valores con la superficie original. De tal manera que el programa me ha creado una copia idéntica de mi superficie original, pero como referencia a datos. Sin embargo, si me voy a la pestaña Prospector, acá en el Toolspace, voy a venir acá a la parte de superficie, voy a desplegar superficie, podemos observar en primer lugar que delante de esa superficie, de ese objeto que he creado, me aparece un icono de acceso directo a datos, que me está indicando que este objeto fue creado a partir de un acceso directo a datos. También podemos desplegar este objeto y podemos visualizar, ¿verdad?, que ya no existe la colección Definition que me permite editar mi superficie. ¿Qué significa esto? Bueno, que una referencia a datos no puede ser editada dentro de ese archivo. Si queremos editar
una referencia de datos, ya sea de una alineación, una red de tuberías, una superficie, un corredor, etcétera, debemos de ir al archivo fuente y en ese archivo realizar los cambios. Esto aplica para todos los objetos que son manejados como acceso directo a datos. Ahora bien, aprovechando esta superficie, yo voy a empezar a crear mi trazo en planta y mi trazo en perfil de mi proyecto. Entonces, voy a guardar este archivo dentro de mi proyecto, subir de proyecto vial, archivo fuente. Como voy a crear unas alineaciones, una alineación en específico en este archivo, voy a almacenar este archivo dentro de la carpeta alineaciones. Bien, voy a guardar con el nombre 02 eje de diseño. Voy a salvar y ya he guardado mi archivo, ¿verdad? Ahora voy a crear mi alineación de la manera convencional. Voy a ir a la pestaña Home, voy a ir a las alineaciones, voy a crear una alineación. Vamos a ponerle el nombre también, eje de diseño. Vamos a dejar el tipo Centerline, los demás parámetros los vamos a dejar tal cual. Vamos a decir OK y vamos a crear una alineación con curvas. Voy a en este punto, voy a meter un PI en este punto, otro por acá y finalmente voy a terminar en este punto. Enter y podemos observar que hemos creado nuestra alineación. Bien, podemos seleccionarla, podemos ir a sus propiedades y podemos ver que es un objeto dinámico e inteligente de Civil 3D. Podemos ver acá la longitud, 1.3 kilómetros, etc. Podemos ir a Prospector y podemos visualizar que se ha creado efectivamente nuestra alineación. Ahora voy a crear un perfil de esta alineación. Irme a Home, crear perfil a partir de esa superficie. Como observar que acá se mapea ya mi superficie, está disponible, la superficie creada como una referencia a datos. Voy a añadirla, voy a seguir el procedimiento que ya conocemos para crear perfiles. Voy a dar siguiente, siguiente. Y voy a crear mi perfil en esta parte de mi modelo. Voy a mandar la cuadrícula al fondo. Y podemos darnos cuenta que hemos hecho, ¿verdad?, el perfil a partir de una superficie creada como referencia a datos. Estamos leyendo los datos de esta superficie a través de esta superficie creada como una referencia. Bien, voy a crear ahora un perfil de diseño. Voy a colocarle el nombre de rasante. Alguna descripción, etcétera. Vamos a dejar todos los valores por defecto. Vamos a dar OK. Voy a crear un perfil de diseño con curvas. Parte de acá. Meter un PI por esta parte de acá. Crear otro por esta parte de acá. Y finalmente voy a terminar acá. Voy a dar Enter. Y hemos creado ya también lo que es nuestro perfil de diseño. Podemos editar esta vista de perfil. Darle dos valores por esta parte. Voy a aceptar. Y se ve mejor en esta parte. OK. Voy a salvar mi archivo. Voy a cerrar esta paleta. Y ahora voy a seguir añadiendo más data shortcut a mi proyecto. Voy a crear ahora data shortcut a partir de esta alineación y a partir de este perfil de diseño. Voy a venirme ahora a mi nodo de acceso directo a datos. Voy a seleccionarlo, clic derecho y voy a dar la opción crear data shortcut. Vamos a visualizar la ventana que ya conocemos y en este caso se logran visualizar únicamente la alineación que hemos creado y su perfil. ¿Por qué no se visualiza la superficie? Bueno, porque la superficie es una referencia a datos y a la referencia a datos no se le pueden crear data shortcut. Entonces, en este caso únicamente voy a seleccionar mi eje de diseño y mi rasante. Mi terreno no me interesa. Voy a dar OK. Vengo y reviso acá en las alineaciones, en el tipo Centerline. Y podemos visualizar que ya hemos creado un acceso directo a datos de un eje y un acceso directo a datos de una rasante. Podemos visualizar acá en el visor panorámico. Podemos ver acá el nombre de la rasante, el nombre del objeto fuente, del archivo fuente, la ubicación exacta de este archivo, donde lo podemos encontrar. También podemos hacer lo mismo para el eje de diseño, ver el nombre del archivo, etc. Bien. Voy a cerrar ahora este archivo. Voy a guardar. Y a partir de este paso, ¿verdad?, a partir de este punto, el paso 3 y 4 se va a ir repitiendo dependiendo de la cantidad de datos que nosotros vayamos agregando a nuestro proyecto. Voy a abrir un nuevo archivo. Y este va a ser nuestro archivo consumidor en el cual yo voy a hacer lectura de todos los shortcuts que he creado hasta el momento. Voy a salvar este archivo con el nombre de
Por ejemplo, vamos a ir acá ahora a nuestro proyecto vial. Vamos a entrar ahora a Production Drawing o dibujo de producción. En este caso vamos a ponerle, por ejemplo, a este archivo, planos, planta perfil, vialidad. El nombre de planos, vialidad. Bien, vamos a salvarlo. Y ahora vamos a empezar a hacer lectura de todos los shortcuts que hemos creado. Voy a venirme a mi nodo de acceso directo a datos, voy a desplegar superficies, voy a seleccionar mi acceso directo a datos de superficie y voy a crear una referencia de esta superficie. Voy a dar todos los valores por defecto. Bueno, podemos volver a editar el estilo. Voy a dar OK. Voy a venirme acá a la parte de alineaciones, voy a seleccionar el eje, voy a crear una referencia ahora del eje. Podemos dejar todos los valores por defecto, voy a dar OK. Vamos a crear también la referencia a la rasante. Vamos a dar clic derecho, seleccionar la opción crear referencia. Vamos a agregar la etiqueta, vamos a dar OK. Vamos a hacer un zoom extens. Podemos visualizar que se han creado tanto la alineación como la superficie como una referencia a datos de los objetos dinámicos e inteligentes de Civil 3D. Bien, voy a crear ahora mi perfil en este archivo. Podemos visualizar que ya aparece la rasante porque hemos creado una referencia a datos de esa rasante. Vamos a agregar el terreno natural. Vamos a decir dibujar el perfil. Vamos a dar siguiente. En esta parte vamos a agregar un estilo diferente a la rasante. Y vamos a agregar etiquetas a la rasante. Vamos a dar siguiente, siguiente, crear vista de perfil. Podemos observar que también hemos creado efectivamente nuestro perfil de diseño como una referencia a datos. Al seleccionarla podemos ver que no se activan los puntos grid que nos permiten editarla de manera manual. Lo mismo pasa con la alineación. La seleccionamos, no me habilita los puntos grid que me permiten editar o hacer algún cambio en pantalla o acá en la vista en planta de mi alineación. ¿Por qué? Porque son referencias a datos. Únicamente podemos editar lo que sería el objeto fuente. Bien, como hemos visto, ¿verdad? El procedimiento es muy sencillo. Ya terminamos los 4 pasos fundamentales o básicos para crear este tipo de archivos. Bien, ahora voy a irme acá a la carpeta. Voy a ir al disco C. Voy a ir a la carpeta Civil 3D Project. Voy a seleccionar el proyecto vial. Voy a entrar a archivos fuente. Bueno, tenemos acá la topografía, ¿verdad? Que hemos creado. No la almacené dentro de mi carpeta. Pero entonces vamos a ver acá, en este caso, lo que podemos hacer. Voy a mover esta carpeta, este archivo. Voy a moverlo, ambos archivos. Moverlo a la carpeta superficie. Los he movido. Vean lo que va a suceder cuando hacemos este tipo de acciones. Voy a validar los accesos directos a datos de mi proyecto. Y podemos observar ahora que en mi acceso directo a datos de la superficie aparece un símbolo que me indica que hay una referencia rota en mi superficie. Podemos observar acá que también aparece delante de mi superficie lo que es este símbolo. Una referencia rota se puede ocasionar cuando movemos un archivo de su ubicación original hacia otra ubicación, o también cuando renombramos un archivo de origen cuando ya se ha creado el acceso directo a datos de ese objeto. Entonces, para reparar una referencia rota es muy sencillo, pero mientras no hagamos esa reparación, no vamos a poder realizar cambios y que se actualicen de manera dinámica en nuestro archivo donde tenemos creada esa referencia. Entonces, en este caso voy a seleccionar mi archivo, voy a dar clic derecho, voy a decirle, voy a seleccionar acá la opción de reparar referencia rota, me va a indicar que vaya a rutear la nueva ubicación de mi archivo, voy a entrar a superficie, voy a seleccionar este archivo y voy a decir abrir. Me dice que repare todas las referencias rotas que hay, le voy a decir que sí. Y podemos observar que ahora ya no aparece ese símbolo, tanto en los accesos directos a datos como en el objeto como referencia a datos. Como referencia a datos, ¿verdad? Entonces, voy a salvar. Voy a ir nuevamente a mi carpeta de proyecto, superficie. Voy a seleccionar este archivo y podemos observar acá, visualizar el tamaño de este archivo. Pesa 3.28 megas.
Voy a ir ahora atrás, voy a acceder ahora a mi carpeta de dibujos de producción y podemos observar que el tamaño de este archivo es 2.9. Es más pequeño o más liviano que el archivo donde está solamente la superficie. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, a que las referencias a datos ocupan menos espacio que un archivo fuente. Esa es una de las ventajas que también tienen los accesos directos a datos. Además, existe una configuración que se incluyó en Civil 3D a partir del año 2017 que me va a permitir controlar lo que es el estado de la referencia a datos de esta superficie, específicamente para los objetos del tipo de superficie. ¿Dónde encontramos esta configuración? Bueno, estando acá en mi archivo consumidor, voy a ir a la colección de superficies, de objetos de superficie. En esta parte de la ventana panorámica podemos ver sus propiedades, el nombre, la descripción, el estilo que tiene asignado, la ubicación, ¿verdad? La ubicación exacta del archivo donde reside el objeto del cual creamos esta referencia. Podemos ver que ahora sí está exactamente en la carpeta superficie y se llama topografía existente, está bien. Pero ya al finalizar acá en esta ventana tenemos un parámetro que me va a controlar el estado de la referencia a datos. ¿En qué consiste esto? Bueno, si despliego el menú tenemos dos opciones. Una llamada referencia solamente, o otra que me va a almacenar la geometría dentro de este dibujo. ¿En qué consisten ambas opciones? Bueno, si yo selecciono referencia solamente y guardo este archivo, voy a irme ahora a la carpeta donde tengo este archivo, podemos observar que el tamaño ha bajado considerablemente. Pasó de 2 y algo de megas a 917. Bien, ahora si yo vuelvo a la otra opción, salvo mi archivo, voy nuevamente a la carpeta donde está ese archivo, podemos observar que pesa 2.9. Siempre es un poco más pequeño que el tamaño, ¿verdad? Incluso del archivo de la superficie, pero no tan bajo como cuando tenemos activada la opción de que se cree solamente o que se guarde, ¿verdad? Solamente como referencia. ¿En qué consisten estas dos opciones? Bueno, si yo le selecciono la opción de Reference Only, lo que le estoy indicando al programa es que únicamente me haga lectura de la superficie, pero tenemos unas ventajas y unas desventajas. La ventaja es que me va a volver al archivo más liviano, más ligero. Y la desventaja es que si yo comparto este archivo con otro usuario, con otro departamento, cuando esa otra persona, ese otro usuario, abra este archivo dentro de su ordenador, no va a poder visualizar la superficie. Va a aparecer un mensaje que le va a indicar que esta superficie necesita del archivo fuente al cual está vinculado para poderse visualizar. En cambio, si nosotros activamos o especificamos esta opción de que se almacene la geometría dentro del dibujo, Civil 3D me va a volver el archivo un poco más pesado, pero cuando yo comparta este archivo con otro usuario, perfectamente va a lograr ver la superficie. ¿Por qué? Porque Civil 3D crea una copia automáticamente de esta superficie dentro de este archivo. Este comportamiento se da únicamente para la superficie. Los demás objetos de diseño, como por ejemplo alineaciones, redes de tubería, corredores, etc., Civil 3D crea una copia automática de estos objetos. Obviamente sabemos que la superficie puede ser el elemento o es el objeto que puede tener el mayor tamaño dentro de nuestro modelo. Así que tenemos esta opción de poder configurar el estado de esta referencia. Esto ya va a depender quizás del tamaño del proyecto o del criterio de cada técnico o especialista. Bien, vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a irnos al acceso directo. Voy a dar clic derecho y voy a abrir el archivo fuente. Se está abriendo mi archivo fuente. Voy a seleccionar este objeto, perdón. Voy a dar clic derecho, voy a ir a sus propiedades. Voy a ir a la pestaña Definition. Voy a entrar acá a Build y voy a decirle que use longitud máxima de triangulación. Voy a colocarle un valor de 140. Voy a dar aplicar, reconstruir y aceptar. Vamos a observar que se han realizado algunos cambios dentro de mi superficie. Voy a salvar este archivo, voy a cerrarlo. Y si tenemos una sesión abierta, y si en una sesión de dibujo tenemos abierto tanto el archivo consumidor como el archivo fuente, en el archivo consumidor, en la parte inferior derecha de mi barra de estado, me va a aparecer un mensaje flotante indicándome que yo necesito sincronizar
este archivo porque posiblemente el objeto fuente ha sufrido cambios. Y es lo que acabamos de hacer, realizamos algunos cambios en nuestra superficie. Entonces voy a dar clic derecho en esta opción de sincronizar, o perfectamente desde el control de mando de Prospector en superficie, podemos observar que me aparece ahora el símbolo de advertencia, pero en este caso no es debido a una referencia rota, sino que necesita ser sincronizada, que está obsoleta. Entonces voy a dar clic derecho y también puedo seleccionar acá la opción sincronizar. Ambas vías van a darme el mismo resultado. Voy a seleccionar sincronizar. Podemos ver acá en la ventana panorama que me está diciendo que la superficie de terreno natural se ha sincronizado correctamente, y podemos ver los cambios que se han hecho. Se ha reducido un poco más mi superficie y está bien. Ahora vamos a ver lo que sería un escenario bastante particular. Voy a ir a la carpeta de donde están mis objetos. Voy a ir a la carpeta de archivo fuente. Y en este caso voy a entrar a alineaciones. Voy a eliminar estos dos archivos. Vamos a suponer que estos archivos están corruptos, se han corrompido y no me permite trabajar ya más en ellos. O quizás uno de nuestros compañeros dentro de una red de trabajo, ¿verdad?, han eliminado estos archivos de manera accidental. Voy a eliminarlos. Voy a ir a Civil 3D. Voy a validar, acá en el nodo de acceso directo a datos, voy a validar los data shortcuts. Al validar los data shortcuts, estoy actualizando todos los shortcuts que existen en mi proyecto. Voy a validar. Y voy a venirme acá a la parte de alineación. Podemos observar que me aparece el símbolo de advertencia. En este caso, ¿verdad?, al eliminar este alineamiento, las referencias a datos que hemos creado a partir de ese objeto, que es la alineación que hemos eliminado, se van a romper. Podemos observar acá que si doy clic derecho, me aparece la opción reparar referencia rota. Pero en este caso no podemos repararla como hicimos con el terreno natural, porque ya no existe este objeto dentro de nuestro proyecto. Lo hemos eliminado, se ha perdido. Entonces no podemos hacer el mismo procedimiento. Entonces esto indica que ya no va a haber una vinculación dinámica, ¿verdad?, entre ambos archivos, entre el archivo que he eliminado y este archivo consumidor. El acceso directo a datos ya no va a encontrar ese archivo para vincularme y leer los datos de ese alineamiento dentro de este archivo. Pero podemos ver algo interesante, que la alineación siempre aparece en este archivo. ¿Por qué? Por lo que acabo de explicar hace un momento, que Civil 3D crea una copia automática de este archivo, de tal manera que aunque no exista el archivo de origen o el archivo fuente, nosotros vamos a seguir visualizando ese objeto. Si fuera la superficie y tuviéramos seleccionada la opción de referencia solamente y eliminamos la superficie, este archivo no lo podría, esta geometría de la superficie no estaría visible. Entonces, esto me ayuda a hacer, ¿verdad?, una recuperación de mi archivo. Vamos a recuperar ese archivo de alineación y luego vamos a vincular este archivo y todos estos objetos que tenemos creado aquí con ese nuevo alineamiento, de tal manera que no necesitamos volver a rehacer todo este trabajo. Esa es una ventaja que nos ofrece los accesos directos a datos. Entonces, la alternativa que yo te voy a mostrar para que recuperemos este alineamiento es la siguiente. Es muy sencilla. Voy a irme acá a los objetos de alineación, voy a seleccionar el eje, voy a dar clic derecho y voy a decir exportar la XML, o lo puedo hacer también desde Output. Voy a seleccionar exportar la XML y en este caso voy a colapsar, ¿verdad?, estos objetos. Voy a seleccionar únicamente mi eje de diseño, voy a deseleccionar los demás elementos, voy a exportar como la XML únicamente mi eje y mi rasante. Voy a dar OK. Voy a guardar esto en mi proyecto, en la carpeta archivo fuente, alineaciones. Voy a colocarle el nombre de 02 final. Voy a salvar. Voy a abrir un nuevo archivo. Voy a importar este archivo, la XML, dentro de este nuevo archivo. Insertarlo. Bien, voy a dar OK. Y podemos observar que hemos insertado esta alineación. Voy a llamar a la superficie, nuevamente como una referencia a datos, dentro de este archivo. Voy a guardarlo. Observar que automáticamente esta referencia que hemos creado se actualiza de acuerdo a los cambios que hicimos hace un momento en la superficie, y está correcto. Voy a salvar este archivo nuevamente en la carpeta alineaciones.
el archivo fuente, alineaciones, voy a guardarla acá, voy a ponerle 02 final, voy a salvar, voy a crear mi perfil nuevamente. Podemos observar que acá tenemos el eje, tenemos el terreno natural, aparece la rasante porque la hemos exportado como la XML. Voy a añadir la superficie, voy a seguir el procedimiento que ya conocemos. Vamos a revisar acá que todo esté bien, vamos a asignarle un estilo diferente, darle lo que serían las etiquetas. Siguiente, siguiente, y vamos a crear nuevamente nuestra vista de perfil en el modelo. Podemos observar que se ha creado nuevamente nuestra rasante. Bien, ahora voy a realizar algunos cambios en esta alineación. Por ejemplo, voy a agregar una nueva curva. Voy a cambiar el estilo a mi superficie. Un estilo de 1 a 5. Bien, voy ahora a agregar una nueva curva a esta alineación. Voy a activar la paleta de geometría de mi alineación. Voy a crear un PI. Por ejemplo, vamos a agregarlo por esta parte. A agregar una curva. Vamos a bajar un poco más esta alineación por acá. Vamos a agregar una curva. Enter, vamos a colocarle un radio de unos 800 metros. Vamos a dar Enter. Y podemos observar que, bueno, se ha creado una curva pequeña. Vamos a editarlo. Ahí, o para acá. Por ahí está bien. Ahora también vamos a hacer lo mismo con la rasante. Vamos a agregar un nuevo PI por esta parte. De acá, vamos a dar Enter, vamos a agregar una curva. Vamos a dar Enter, Enter. Podemos observar que se ha creado una curva. Ahora tenemos 3 curvas. Bien, voy a guardar los cambios. Voy a crear shortcut ahora de estos nuevos objetos que he creado. Voy a venirme acá al nodo de Data Shortcut, clic derecho, y voy a seleccionar la opción Crear Data Shortcut. Voy a seleccionar nuevamente mi eje y mi rasante. Voy a quitar el terreno natural, voy a decir OK. Y podemos visualizar acá en los shortcuts de la alineación que me aparecen ahora los dos, tanto el que está roto como el nuevo shortcut que he creado. Podemos observar que tiene el mismo nombre, no edité este nombre, no hay ningún problema. Podemos observar que aparece el shortcut. Y también podemos observar que tenemos el shortcut de la rasante. Bien, voy a salvar. Voy a irme ahora a mi archivo consumidor, donde está la referencia a datos de esos objetos. Acá voy a activar, voy a irme a la pestaña Manage de la cinta de opciones y voy a llamar ahora la opción Manage Data Shortcut. Esto me va a habilitar un cuadro de diálogo donde las principales operaciones que podemos hacer en este cuadro de diálogo son reparar referencias rotas y reemplazar referencia existente con nuevos accesos directos a datos. Entonces, en la parte izquierda podemos visualizar que tenemos el nombre de mi archivo y todos los objetos que hemos creado como referencia a datos dentro de él. Podemos observar acá que tenemos la superficie, el terreno natural, tenemos el eje, tenemos la rasante y el terreno natural. Si observamos acá en sus propiedades y seleccionamos el eje, podemos observar que me está indicando que el archivo fuente no fue encontrado. Y esto se debe a que no existía el archivo original con el que creamos estos objetos. Si me voy a la parte derecha, podemos visualizar el nodo correspondiente a los accesos directos a datos. Todos los accesos directos a datos que hemos creado están dentro de este nodo, en la parte derecha. Si desplegamos alineamiento, podemos visualizar también el eje que está roto, el acceso directo a datos que está roto y su rasante. También podemos visualizar el nuevo acceso directo a datos que hemos creado de mi nueva alineación y la nueva rasante. Entonces, estos accesos ya no me son de utilidad. Voy a dar clic derecho, voy a removerlo. Solo me voy a quedar con mi nuevo acceso directo a datos y voy a seleccionar por esta parte del objeto la referencia que está rota. Voy a seleccionar la parte derecha, el acceso directo a datos nuevo de esa alineación y voy a dar clic en esta opción. Esta opción me va a permitir volver a vincular esta referencia existente con este nuevo acceso directo a datos. Voy a dar clic. Podemos observar que se ha borrado el icono de advertencia. Vamos a hacer lo mismo para la rasante. Vamos a seleccionar el objeto rasante y acá el archivo, el acceso directo a datos rasante. Y vamos a dar clic en este botón nuevamente.
Vamos a dar clic y ahora podemos visualizar en las propiedades que me está indicando que sí está haciendo lectura, ¿verdad?, del nuevo alineamiento. Voy a dar OK y podemos visualizar en mi referencia a datos de la alineación que ahora esta referencia que fue creada inicialmente por otro objeto está siendo vinculada con mi nuevo archivo. Lo mismo podemos ver acá en la parte del terreno, perdón, del perfil. Voy a mandar esto atrás. De esta manera podemos conocer la potente funcionalidad que tienen los accesos directos a datos, no solamente al crear referencia a datos, sino que también al recuperar archivos que podemos eliminar por accidente o que quizás se corrompan. Y también podemos observar que la sincronización entre estos archivos es dinámica. Bien, podemos crear en esta parte también lo que vendrían siendo ya nuestros planos de planta perfil. Vamos a crear las minutas. Vamos a crearlas rápidamente. Vamos a dar siguiente, siguiente. Ya conocemos este procedimiento y se han creado nuestras minutas. Vamos a crear ahora los layouts o las vistas o las hojas de los planos. Vamos a dar crear hojas. Vamos a decirle que se cree dentro de este mismo archivo. Voy a dar siguiente a todo. Bueno, acá voy a realizar alguna configuración. Voy a dar siguiente. Acá en la parte del estilo. Voy a decirle que, bueno, está perfecto el estilo. Voy a agregar las etiquetas al arrastrante. Voy a dar siguiente, siguiente, hasta finalizar. Voy a decir que se creen las hojas. Voy a completar el proceso. Y voy a dar clic por esta parte de mi modelo. Se están creando las hojas de planos. Se ha creado ya mi set manager. Vamos a escribir el comando regenerar y podemos visualizar acá que ya se han creado, ¿verdad?, los planos. Vamos a ir aquí a los layout. Acá necesita un poco de edición, pero este no es el tema principal del webinar. Ya podemos ir agregando más datos a nuestro proyecto. Una vez finalizado nuestro diseño, voy a salvar. Voy a cerrar este archivo, ya no me interesa. Acá solo con mi archivo consumidor. Una vez finalizado nuestro diseño, perfectamente, ¿verdad?, podemos compartir esta información, ya sea con otro departamento o con otro técnico, otro especialista, para que lo revise y nos aprueben el diseño. Ahora, una manera ideal para compartir esta información es utilizando el comando iTransmit. Este comando iTransmit lo vamos a encontrar en la pestaña File de la barra de herramientas. Aquí lo tenemos, por este lado. Vamos a seleccionarlo. Y lo que va a hacer este comando iTransmit es que me va a crear un paquete con formato zip o RAR, donde no solamente me va a incluir el archivo activo, sino que también me va a incluir, ¿verdad?, cuando estamos trabajando con acceso directo a datos, las referencias o las dependencias de ese objeto con las que fue creada. Podemos observar que me va a incluir en este paquete tanto la alineación como la topografía. Vamos a dar OK. Vamos a salvarlo dentro de los dibujos de producción. Vamos a cambiarle el nombre. Por ejemplo, vamos a ponerle primera entrega y vamos a salvar. Va a compactar 13 archivos. Voy a irme a mi carpeta. Voy a dar atrás. Voy a irme a la carpeta de dibujos de producción. Y podemos observar que efectivamente me ha creado este archivo con formato zip. Voy a abrirlo. Y podemos observar que me ha incluido no solamente el archivo específico, donde están mis planos planta perfil, sino que me ha incluido una cantidad de archivos que pueden ser necesarios, incluyendo los archivos fuente o los objetos fuente con los que he creado esa referencia. Bien, en esencia, este es el flujo de trabajo que podemos hacer con los accesos directos a datos, al igual que hicimos con las alineaciones y superficies, ¿verdad? Por falta de tiempo, también se podría haber hecho para redes de tubería, redes a presión, corredores y los grupos de vistas de impresión. Bien, luego de todo lo antes expuesto, podemos llegar al resumen que los accesos directos a datos son simples y sistemáticos. Pudimos ver que fue muy fácil utilizar este flujo de trabajo, pero que tuvimos que seguir una secuencia de pasos. También tenemos que ofrecen acceso a la geometría del dibujo fuente. Pudimos ver que pudimos documentar la superficie, crear etiquetas, etcétera, extraer datos para crear el perfil. También pudimos observar que las referencias a datos ocupan menos espacio que los archivos de origen. Más si utilizamos la opción que les mostré, donde solamente
me va a hacer lectura, ¿verdad? Civil 3D me hace lectura de los datos de esa superficie dentro de ese archivo consumidor. También tenemos que la sincronización entre archivos es dinámica, siempre y cuando esa referencia no esté rota. Pero pudimos ver que reparar una referencia rota es muy sencillo. Y por último, que podemos resumir que el trabajo, ¿verdad? El trabajo con acceso directo a datos puede ser colaborativo en un entorno de red o en una máquina local. Bien, esto sería, ¿verdad?, todo respecto a la exposición. Excelente, Martín. Muy instructivo, muy completa la presentación. Realmente se ve mucha información. Le invitamos a todos, a los asistentes, que si tienen alguna pregunta pueden publicarla o llevarla directamente vía este webinar. Realmente, Martín, hay mucha información. El tiempo no nos permite espacio para poder presentar muchas preguntas, pero vamos a hacer algo. Mañana tenemos un evento que se llama Consulta al experto en AutoCAD Civil 3D. ¿Podrías mostrar el foro y mostrar dónde pueden publicar las preguntas directamente sin ningún inconveniente? Si tienes un Claro navegador que sí. disponible. Sí, claro que sí, Arturo. Bien. Bien, podemos escribir, ¿verdad?, en nuestro explorador de preferencia, en este caso, comunidad de Autodesk en español, ¿verdad? Este vínculo nos va a redireccionar a la página principal, ¿verdad? Podemos ver acá la página principal de la comunidad de Autodesk en español, podemos dar clic en ella, en este vínculo. Vamos acá a observar todos los foros correspondientes a la comunidad en español. En este caso vamos a entrar al correspondiente Civil 3D. Dentro de él, pues vamos a encontrar mucha información de mucha utilidad de todos los temas que se han tratado en este foro. Acá podemos visualizar, ¿verdad?, el hilo correspondiente al webinar que dimos hoy. Acá cualquiera puede realizar su comentario, puede compartir alguna experiencia que ha tenido con acceso directo a datos, podemos interactuar, etcétera. También acá se va a compartir la grabación de esta webinar para que el que no pudo acceder a ella tenga tiempo posteriormente para verla. Y aprovecho, como ya mencionó el ingeniero Arturo, de invitarlos al día de mañana, ¿verdad? El día de mañana, 10 de octubre, a un evento exclusivo que va a tener este foro, que es Consulta al experto en AutoCAD Civil 3D. Acá todos pueden realizar su consulta, ¿verdad? Es muy fácil, simplemente van a dar clic en lo que viene siendo este botón de publicar en los foros. Acá pueden dar clic en este botón, ¿verdad?, y crear su pregunta. Les recomiendo que entre más clara sea su pregunta y esté más documentada con imágenes, algún screencast, así van a recibir una respuesta más rápida. Así que los invito, ¿verdad?, al día de mañana a participar en este evento exclusivo, donde todos los expertos y colaboradores de este foro aportan información de gran utilidad. Así que están cordialmente invitados para el día de mañana. Excelente, muchas gracias, Martín. Bueno, finalmente, ya para concluir, porque no vamos a dar espacio a preguntas, vamos a invitarlo a que la lleven mañana y aprovechemos el evento para interactuar contigo y con otros expertos. Vamos a invitarte a que des tu presentación final, algún comentario final y que también presentes tus datos en caso de que alguien esté interesado en conectar contigo. Vamos a ver. Bueno, claro que sí. En la comunidad de Autodesk en español pueden encontrarme como M. Mendoza. También pueden contactarme directamente al correo que muestro en pantalla, martin.mesa@vincivil.com. También los invito a que sigan la página en Facebook, @vincivil.español. Esta página, en conjunto con otros colegas, miembros de este foro, compartimos información en esa página y de mucha importancia y gran utilidad, así que los invito a que sigan esta página. También pueden encontrarme en LinkedIn como Martín Mesa Mendoza y en YouTube el canal Martín Mesa Mendoza. Gracias nuevamente, ¿verdad?, a todos los participantes por su asistencia. Es un honor para mí compartir este tema con ustedes. Y bueno, gracias a ti, Arturo. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Martín, por tu excelente presentación. Gracias a los asistentes por estar participando de este evento y esperamos verlo con frecuencia el día de mañana también y en otros eventos que tengamos. Martín, hasta la próxima y gracias por tu excelente presentación. Gracias.